retomamos los programas de protesta y esta vez vamos a trabajar sobre el imperialismo, tomando como herramienta para la discusión el texto del imperialismo, fase superior del capitalismo de Lenin, con el fin de preguntarnos si el imperialismo sigue existiendo hoy y si tiene las mismas características que, digamos, analizó Lenin hace más de 100 años. Para eso hoy estamos con Sandra Varela, ella es estudiante del programa de Sociología de la Universidad de Caldas, con Víctor Patiño, él es sociólogo de la corporación CIRS, Leonardo Agudelo, que es docente del programa de Sociología de la Universidad de Caldas, y mi persona, Marlon Castañeda, que también soy estudiante del programa de Sociología de la Universidad de Caldas. Bueno, digamos que hemos llevado como un hilo lógico con los programas. El último trabajamos un tema que de alguna manera se ha venido desarrollando en los últimos días en Colombia, que pues es el proceso de la paz total y de alguna manera también el problema de la guerra en Colombia. Hoy, pues de alguna manera tratamos de abordar el imperialismo con el fin pues también de realizar un hilo lógico por lo menos en el desarrollo de los temas y pues bueno, para empezar me gustaría si Sandra nos puede hacer una introducción pues al tema, sobre todo pues como ya le había mencionado anteriormente, teniendo en cuenta que vamos a trabajar sobre la base del texto de Lenin del imperialismo. Bueno, listo. Entonces, inicialmente este texto en los prólogos y a manera de introducción empieza, digamos, poniéndonos en el marco de, obviamente, el contexto social en el que estaba Lenin en ese momento y las críticas referentes a las que él estaba mencionando. Entonces, en un principio nos va a decir que está en el marco de la censura zarista y que por tanto el texto tiende a un cambio, digamos, en algunos conceptos o algunos países que los menciona como otros, porque a partir de 2016, que es donde fue escrito este trabajo, digamos que corría el riesgo de publicarlo a manera literal, entonces tuvo que hacer, digamos, unas especificidades. Y es publicado en 1917. Se hace una crítica a los social pacifistas, entendidos como los reformistas y los que pierden ese sentido revolucionario o marxista eh, que criticaba el bolchevismo, ¿no? Ahora, va a decir que digamos, un gran contexto histórico para entender lo que es el imperialismo es la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra pues precisamente imperialista y depredadora que se caracterizó por la división del mundo. Ahora, va a tratar también el marco de esta guerra con el Tratado de Versalles, con la crítica a los reaccionarios pequeño burgueses, que buscaban, digamos, un pacifismo y un reformismo más allá de, digamos, una revolución en el marco de ese imperialismo. Y se habla también de la ruina mundial causada por la guerra, que empieza a, digamos, como un antecedente para que surja una crisis revolucionaria que solamente va a poder conducir a una revolución proletaria y a su victoria. Ahora, el texto, digamos que nos enmarca en lo que es las críticas, los que son las críticas esenciales del imperialismo, siendo en un primer momento la concentración de la producción y del capital en su máximo desarrollo. Esto es el surgimiento de los monopolios. En un segundo momento, la función del capital bancario con el capital industrial, propiciando la creación de un capital financiero y permitiendo así el surgimiento de lo que conocemos como una oligarquía financiera. En un tercer momento se va a hablar de la exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercancías, que empezó a adquirir una gran relevancia. De esta manera empiezan a surgir las cadenas globales de producción y de especialización.
En un cuarto momento se habla de la formación de las asociaciones internacionales y monopolistas de capitales que se empiezan a repartir el mundo, distribuyen los mercados y el acceso a los recursos. También se habla de la culminación de un reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes, y aquí inicia la discusión acerca de la división internacional del trabajo. Ahora, se habla también del imperialismo como una fase particular del capitalismo, en donde se inicia una libre competencia y posteriormente se desarrolla un monopolio capitalista. Se habla del parasitismo y la decadencia del parasitismo y a la ideología general que se promueve en este marco y el lugar histórico del imperialismo. Digamos que esto a manera teórica. Lenin presenta unas tablas a manera de estadísticas mostrando, digamos, las referencias contextuales de las guerras, el reparto de los capitales y de los territorios, y de esa manera, digamos que nos pone en evidencia la situación, obviamente, del momento en el que él escribe el texto, pero la idea también es enmarcar este texto en lo que ha sido, digamos, la historia colombiana y si es posible hablar de un imperialismo en Latinoamérica o propiamente en Colombia. Ahora, digamos que para hablar de este tema en el contexto colombiano es necesario primero hablar del marco político o el marco jurídico que propicia estas intervenciones específicamente internacionales o estatales que promueven, digamos, la monopolización o la concentración de grandes capitales. Y también es necesario hablar del papel, como ya hacíamos el llamado de atención en algún momento, acerca del papel de estas transnacionales o de otras potencias mundiales en lo que ha sido la guerra en Colombia. La privatización del capital, de la propiedad y asimismo qué papel cumple el mercado de la guerra en lo que es este imperialismo y lo que ha sido también la guerra en Colombia. Entonces ahí ya dejo la discusión. Bueno, para preguntarle a Víctor, bueno, digamos que Sandra exponía más o menos 4 puntos. Ellos pues estaba la concentración del capital y el monopolio, el capital financiero, la exportación de capitales y la formación de alguna manera de las asociaciones internacionales monopolistas. En este sentido, pues digamos que cuando uno ve lo que se ha hecho, o digamos o lo que se habla, por decirlo de alguna manera, en términos del imperialismo, digamos que aparece en primer momento la cuestión económica. Y es precisamente que cuando uno habla de monopolio, pues como que lo, lo menciona teniendo en cuenta el carácter económico pues del monopolio. Pero en este caso me gustaría empezar con una pregunta puntual, sobre todo a Víctor, y es si el imperialismo es solo una cuestión económica, y si no es así, si no es solo una cuestión económica, ¿qué características tiene ese imperialismo? Sobre todo, también si podemos abordar de alguna manera las diferencias que encuentra Lenin en las primeras décadas del siglo XX, y digamos que esas transformaciones que ha tenido pues también el capitalismo y en ese sentido el imperialismo, pues en estas primeras décadas también del siglo XXI. Listo. Pues para ir apuntando a la primera parte de la pregunta que hace Marlon, y es precisamente pues, que hay que empezar a quitar de esa línea que se tiene en términos del marxismo de la cuestión economicista. Si bien la economía en la discusión con el capitalismo y contra el capitalismo se da inicialmente en su momento más, digamos, más palpable, que es la economía, eh, realmente es un poco más profunda la discusión y cómo precisamente
digamos, hay una relación un poco más estrecha del aspecto económico con diferentes aspectos que se terminan viendo reflejados en la sociedad. ¿Cómo decirlo? Por ejemplo, el mismo Lenin va a terminar explicando que esa aparente separación de los diferentes sectores sociales y económicos, con el alejamiento que tiene la discusión política de diferentes países, sea internamente o internacionalmente, realmente no es tan así. O sea, ese es el velo liberal, digamos, es el velo liberal que se quiere, digamos, dar a partir de la institucionalidad misma liberal. ¿A qué me refiero con eso? Pues claramente en el capitalismo, eh, quien va a dar el material para la discusión o quien va a incidir en las decisiones políticas va a terminar siendo quien tenga, digamos, más capacidad para diligenciar sus intereses. ¿A qué me refiero con esto? Conocemos una frase muy utilizada, que es que el capitalismo o el Estado capitalista es solamente la muestra de los intereses burgueses, o sea, de quien gana, digamos, la disputa en la sociedad civil. Nos devolvemos, digamos, a Marx y a Engels en los diferentes escritos, en los manuscritos del 44, ideología alemana, la crítica a la filosofía del derecho, y esa discusión se da ahí diciendo que el Estado moderno no es un Estado que represente a toda la sociedad, como se pensaría desde Hegel, sino que representa a la clase social o al sector social que ganó la disputa en la sociedad civil. ¿Y cómo se gana la disputa en la sociedad civil? A partir de, digamos, del músculo político que tiene cada sector, y ese músculo político muchas veces termina teniendo como respaldo la economía, ¿cierto? Pero no es solamente usted estar tapado en plata para decir que tiene posibilidades de incidir en la política, sino cómo usted sabe encauzar todo ese capital económico para diversificarlo en diferentes capitales. Ya aquí podemos hablar no solamente del capital económico como tal, sino el político, el social y el cultural, y cómo usted termina haciendo el mundo a su imagen y semejanza, como lo han hecho los burgueses. Más allá de esa cuestión económica, pues, ¿qué podemos ver? Hay una serie de características que se expresan en todo el espectro social, digamos. Desde lo cultural en lo estético y la tendencia de la mercancía en aspectos culturales como la música, por ejemplo, o el arte, que se intenta posicionar, y quién es el que, o qué industria expresa los intereses, o qué industria cultural termina expresando los intereses de quién, ¿cierto? Hasta qué punto el consumo de esos artículos culturales, de arte, de diferentes cosas, no termina siendo, digamos, una decantación de un gusto que se quiere poner para fines, digamos, inicialmente de lucro, pero también en términos ideologizantes. También, pues todo eso tiene que ver con lo que se permite y no se permite. Eso tendríamos que dejar de pensar la política, no solamente, o sea, sacar la política del aspecto meramente parlamentario, de las elecciones y todas estas cuestiones, e irnos más a la concepción que muy bien desde Marx y desde todos estos autores y políticos que han incidido en la historia mundial, han expresado, y es una cuestión de hecho muy aristotélica, y es que lo político está desde una toma de decisión tan personal, que termina incidiendo a favor o en contra de ciertas personas. Entonces, como precisamente esa posición política, que termina siendo expresión de una posición, termina encauzando
los intereses de quien tiene la facultad, de quien tiene, a partir de esa mayor concentración de la producción económica que el mismo Lenin expresa en los monopolios, termina monopolizando el resto de aspectos de la sociedad. Para pasar a la segunda parte de la pregunta, que es ¿qué diferenciaría el imperialismo de las primeras décadas del siglo XX a estas primeras décadas de este siglo XXI? Pues principalmente, por lo menos yo veo que en lo fundamental no hay mucha diferencia. O sea, sigue cumpliendo los mismos aspectos. De hecho, hay que tener en cuenta algo, y es que no es que no exista el imperialismo en las fases del estado de bienestar o el estado de protección, pero sí el imperialismo y las oligarquías terminan siendo resultado de un desarrollo un poco más que va de la mano del libre mercado. ¿A qué me refiero con eso? Pues el libre mercado termina tendiendo a cómo los grandes tiburones se comen a los pequeños peces y van eliminando la competencia, no solamente comprándola, sino quebrándola. ¿Por qué? Porque la libre competencia no es tan libre. Está sujeta precisamente al músculo financiero y a la capacidad de lobby, digamos, de estas personas, de esta clase o de las diferentes dueños de diferentes aspectos industriales y dueños de toda la cadena productiva. Por ejemplo, algo que Lenin va a terminar diciendo también es cómo precisamente el hacer que usted tenga más capacidad de producción en el sentido de principio a fin en la producción de mercancías, de servicios y todo esto, va a hacer que la competencia se vaya mermando, porque usted va a acaparar más todos los aspectos del mercado, de principio a fin. A lo que voy vuelvo a lo del libre mercado, y es que el libre mercado termina dejando regulado para que los que tienen, digamos, ese músculo financiero que ya mencioné, lo sigan fortaleciendo y vayan debilitando a los que no tienen la capacidad. O sea, no es como la típica, el típico comentario es que sé tu propio jefe y vas a salir adelante y vas a montar tu propia empresa y ya podrás competir con Coca-Cola. Eso no es tan así. Realmente termina siendo una cuestión de que entre usted, si usted llega a desarrollar una empresa o cierto producto, o termina siendo comprado o termina siendo minúscula su participación en el mercado, que ni le interesa a los que dominan en ese mercado específico para que usted sea comprado o para que usted sea combatido o sea competencia para ellos. Eso ¿cómo se podría ver? Pues también en relación con países como el nuestro. Países como el nuestro, en la división social del trabajo se expresa el imperialismo, por ejemplo. No se desarrolla la industria y no se desarrolla las diferentes fases de la economía como supuestamente se tiene que desarrollar en el capitalismo, para que un país sea moderno o tenga maquinaria moderna y tenga fuerzas de producción modernas. No, países como el nuestro se dedican a sacar materia prima y a venderla para que otros la sinteticen y la produzcan y terminamos nosotros consumiendo esa mercancía final y nada más. O sea, somos extractores y consumidores. Ni siquiera producimos la gasolina que consumimos, por ejemplo. Nunca ha pasado, y podemos hablar del siglo pasado y este siglo en el que vamos, no producimos, digamos, las diferentes capas de la economía, no producimos las más importantes. Tenemos simplemente aspectos, digamos, que se expresan en la extracción, pero también tenemos que tener en cuenta que el imperialismo se expresa desde la economía de las multinacionales, por ejemplo.
Digamos que ni siquiera el personal que pueda estar capacitado en formación de la universidad haya donde desplegar su fuerza intelectual y fuerza laboral, porque no hay donde aplicar todo ese conocimiento, o terminamos siendo meramente técnicos en todas las áreas del conocimiento. Eso también se puede pensar como producto del imperialismo. Completamente hablamos de, por ejemplo, de que hay científicos y no solamente ingenieros, sino que hay gente profesional que tiene títulos de químicos, que tiene títulos de biólogos, de físicos, y toda esa serie de las ciencias llamadas ciencias exactas, y ni que hablar de las ciencias sociales. Pero en términos reales, no hay cómo implementar o no hay cómo llevar a cabo ese desarrollo científico en todas las áreas. También, o sea, se expresa tanto en las condiciones del imperialismo en países como el nuestro, que nos alegramos porque un niño hizo, desde su inventiva y desde los tutoriales de YouTube, salió con algo que normalmente no se sale, ¿cierto? Y usted ve ese tipo de cosas y son cosas básicas de aplicación y conocimiento desde la escuela en otros países, precisamente que expresan ese imperialismo que ha permeado en países como el nuestro. ¿Cómo se expresa también? Pues, por ejemplo, en el abaratamiento de la fuerza de trabajo. ¿Cómo así? Una de las condiciones del imperialismo es que se generan las llamadas maquilas, que tienen que ver precisamente con usted desplazar la industria a lugares donde la fuerza de trabajo, que no requiere mayor especialización, sino fuerza mecánica, eh, es más barata. Entonces, terminan trabajando niños y señoras en diferentes partes del mundo, México, países de África y países de Centroamérica y Suramérica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso abarata costos y hace que se genere más acaparamiento y más reproducción del capital, que darle trabajo al país de origen de donde sale la empresa, por ejemplo, la multinacional. Eh, yo la verdad, en términos fundamentales, lo único que he visto es que se ha, digamos, profundizado y o sea, se ha cumplido la sentencia de Lenin, que no es que sea la fase superior. De hecho, digamos, eso es como, hay una discusión ahí, no es exacto el término superior, el concepto superior, porque de hecho Atilio Borón en un video por ahí dice, un video donde también habla de este libro, por ahí dice que se podría hablar más bien no de superior, sino de fase última, o sea, lo que estaba viendo Lenin en el momento, o es la fase última de qué, ¿cierto? O la fase más reciente. O sea, está la discusión en torno al concepto si realmente se habla de superior. O sea, es como si es lo último y después de eso ya se generó la total polarización de la sociedad y se generó el recrudecimiento de la lucha de clases, por ejemplo. Pero yo apuntaría más bien al concepto de fase última, que tenía que ver con lo que estaba viendo Lenin en su momento, y, y que es precisamente donde se demuestra, digamos, que la cristalización completa del dinero al punto en que ni siquiera tiene respaldo, ¿cierto? Que ni siquiera tiene Yo le respaldo hago una para pregunta ahí, Víctor. sustentarse. A ver. Pero pensar, por ejemplo, el hecho de que no sea la fase superior como usted menciona, sino esa fase última, digamos que como expresión de ese capitalismo en ese momento, eso no permite pensar, por ejemplo, el hecho de que el imperialismo podría haber dejado de existir, sobre todo en el marco del final de la Guerra Fría, con la disolución de la Unión Soviética. Porque es que me parece que esa es Sí, una de sí, las sí. discusiones y digamos que no sé también qué piensa Sandra, porque se piensa después, digamos que con Fukuyama, el fin de la historia,
Ajá. Y digamos que se piensa que si ha desaparecido o desaparece el imperialismo, toda vez que se supone el imperialismo existe en el marco, digamos que de la lucha contra aquello que se le opone, que es el socialismo. Entonces, que es, Sí, sí. digamos, esa herramienta que le permite de alguna manera luchar al capitalismo por Ujú. mantenerse y sobre todo, digamos que por acabar, digamos, lo que le aparece como oposición. En ese sentido, pues Víctor menciona algo y es que no se Sí. habla de alguna manera de la fase superior, sino de la fase última, que digamos que eso también lo he escuchado. Perdón, hay una equivocación mía. Yo digo que respaldo más, y lo que quería decir es que respaldo más bien el concepto de reciente, para puntualizar más. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, Porque sí. ese concepto de reciente ayuda a que dejar de ver las cosas como de manera tan positivista, de decir es que viene primero esto y después esto, cuando realmente dialécticamente no lo podemos plantear así, sino que puede llegar a haber momentos donde se recule, donde el capital recule, porque de hecho históricamente lo hubo, porque hay una fuerza que, como usted lo menciona, Marlon, puede llegar a demostrar que vivir fuera, o sea, vivir en un modo de producción diferente al capitalista es posible. Ujú. Entonces, ahí, perdón, hago, digamos, la aclaración que a lo que me refiero es que no es reciente, se puede hablar de reciente o actual, no es la última o la superior. ¿Sí me hago entender? Sí. Porque es precisamente, si cae uno en la superior o en la última, termina cayendo en lo que usted está apuntando, en lo que usted está mencionando, lo del fin de la historia, lo de la enajenación total en Sí. donde los individuos Sí, porque digamos que acatan su estética. lo que uno encuentra hasta ahora, y esa era una discusión que tenía con un profesor, y es que, pues básicamente expresaba ese hecho de que al hablar de fase superior o fase última, de alguna manera se puede objetivar con el fin de la Unión Soviética, con la disolución de la Unión Soviética, pues el triunfo del capitalismo y en ese sentido, pues también su herramienta, su mecanismo por el cual de alguna manera también hace intervención en otros Ujú. países. Entonces, mi pregunta ahora para Sandra es, bueno, estamos hablando del imperialismo y de alguna manera hemos hablado de que hay unas expresiones, ya digamos que lo ejemplificaba Víctor, a través pues de mencionar el hecho del abaratamiento de la mano de obra, de alguna manera de la concentración de los capitales internacionales, pero mi pregunta es si es válido, no en el sentido positivista de la palabra válida, sino en el sentido de si es una realidad el imperialismo hoy, en la actualidad, máxime cuando no aparecen, por lo menos, elementos o discursos o proyectos que se le puedan anteponer al capitalismo hoy. Bueno, yo ahí me referiría a, pues, precisamente a la crítica que hacía Lenin acerca del reformismo socialista, eh, de, digamos, no plantear una alternativa revolucionaria hacia un nacionalismo o hacia, digamos, hablando propiamente de los recursos y de los capitales nacionales, de esa posición negativa hacia lo que puede ser la inversión extranjera y los capitales extranjeros. Digamos que el panorama actual es que, respondiendo también a la pregunta que usted le hacía a Víctor hace un momento, es que ni siquiera se puede captar el imperialismo en los discursos, porque el imperialismo ya es en sí mismo una narrativa que constituye una ideología que ha permeado, digamos, la sociedad, incluyendo la sociedad colombiana. Y en este caso, hablando propiamente de nuestro país, podemos ver, digamos, el imperialismo en tres momentos, que obviamente no son los únicos, pero que sí pueden ayudarnos como a entenderlo. Y es, primero, el momento político o el momento jurídico en el que se da la apertura ya como tal estatal
hacia lo que es la inversión extranjera, hacia las transnacionales, hacia los capitales que quieran invertir, y la excusa es la de generar empleo en el país local, ¿no? Eso es en un primer momento. En un segundo momento también se da el imperialismo ideológico, que es lo que estaba mencionando hace un momento, de esa masificación de las narrativas de aceptar el imperialismo o, digamos, estas transnacionales o todo lo que conocemos externo que puede ser mejor a lo que tenemos, porque es la única alternativa o la única posibilidad que tenemos de generar un crecimiento económico, que es como la razón principal de una sociedad y la razón inmediata que puede dar resultados, ¿no? De esta manera también se da, digamos, un imperialismo, como lo menciona Lenin, entendiendo el desarrollo de la guerra. Y este tema es fundamental en Colombia por la historia que nosotros hemos tenido con el papel de las transnacionales en la guerra. Y a propósito de esto, quiero decir, o quiero mostrar más bien, unos datos que se presentan en una tesis de la Universidad de los Andes de 1990, unos datos presentados de 1990 hacia 2005 más o menos, con el papel de la inversión extranjera en la guerra de diferentes países y específicamente de Colombia. Entonces me dicen ahí si se ve. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí. Listo. Ahí se está viendo. Está cargando. Listo, ahí se ve. Nada, todavía sigue cargando. Me avisan cuando empiece a presentar para empezar a explicarlo. Pues a mí no me aparece. La cuestión sería entonces que pues lo exponga así de alguna manera. Sí, pues mientras Sí, aparece porque lo va mencionando está y en blanco. no, pues Bueno, yo creo que ya no apareció. si algo, igual le envío las imágenes. Eso, igual, ¿Ya igual apareció? después nos lo comparto. No, que igual no ha aparecido. Si no, nos comparte las Ah, bueno, imágenes, bueno, eso se bueno. agrega al video final. Igual, entonces estaba mencionando que, digamos, hay unos datos recogidos en esta tesis que son referentes a una investigación que es de la Universidad de los Andes, pero a lo que ella se refiere es a una investigación de la Universidad de California referente a las guerras civiles vinculadas a la riqueza de los recursos naturales desde 1990 hasta 2002. Y lo que se muestra son diferentes países, la duración de la guerra y por qué recursos se dan estas guerras. Entonces, por ejemplo, se habla de Afganistán, una guerra civil de 1978 a 2001, específicamente por piedras preciosas y opio. En Angola, de 1975 a 2002, por petróleo y diamantes. En Birmania, 1949, por madera, por estaño, piedras preciosas y opio. En Colombia, de 1984, obviamente es una guerra civil de la que se habla, pero sabemos que son muchas más, por petróleo, oro y coca. En la República Democrática del Congo, de 1996 a 1997, por cobre, coltán, diamantes, oro y cobalto. En Marruecos, 1975, por fosfatos, petróleo. En Perú, de 1980 a 1965, por coca. Y menciona pues otros países, pero digamos que esos están entre los que se muestran. Ahora, se muestra también unas estadísticas acerca de la inversión extranjera directa en Colombia por diferentes sectores, de enero a septiembre del 2004 al 2005. ¿Qué pasa? Digamos que el principal sector en el que se encuentra esa inversión extranjera es en la minería y la extracción pues, de esos diferentes recursos. Son 1.463 intervenciones en 2004 y 960 en 2005. Ese es el mayor sector que se muestra. También está el sector de petróleo, manufactura, comercio, transporte, construcción, agricultura, servicios comerciales y energía, gas y agua.
Entonces, ¿a qué vamos con eso? Es que básicamente hablar de la guerra en Colombia implica necesariamente hablar de la inversión de transnacionales, países imperialistas y de todo tipo de capitales, también financiados por el capital financiero de nuestro país, para la reproducción de estos recursos. Digamos que el ha pagado diferentes comisiones o impuestos para que se protejan estos negocios fundamentalmente, ya sea negocios comerciales o negocios ya de más envergadura como lo son en el petróleo. Entonces, por eso es necesario insistir tanto en esta visión, digamos, de lo que ha sido la guerra, y no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica, y para decir que, respondiendo a su pregunta, sí, el imperialismo sí se puede ver cristalizado, pero no porque no se hable de eso o en las academias no se esté hablando de eso, porque también el imperialismo ideológico permite que nosotros reproduzcamos esta ideología mercantil antes de la ideología, digamos, real, como lo diría Marx, no como falsa conciencia, sino como evidencia real de evidenciar que precisamente estas guerras sí están siendo financiadas por unos intereses comerciales y que nosotros propiciamos ideológicamente lo que es este imperialismo. Entonces, que hablar de eso también implica empezar a implementar, digamos, discursos y estrategias para empezar a debatirlo. Bueno, Sandra menciona que, pues bueno, que bien no se habla en términos como abiertos, por decirlo de alguna manera, del imperialismo. Sin embargo, hay algo de lo que se habla tanto en las academias, desde los que niegan el imperialismo, hasta digamos que los que también de alguna manera dicen que el imperialismo sigue existiendo, y es la posmodernidad. Entonces, pues de alguna manera ustedes hablaban, los dos mencionaban el carácter ideológico, ¿cierto? Del imperialismo. En este caso, pues me gustaría preguntar si realmente no es la posmodernidad, en este cambio también, digamos, o en esta transición que ha hecho también el capitalismo, de ese capitalismo industrial que de alguna manera eh, se da hasta principios del siglo XX. Digamos que uno no puede hablar a rajatabla como que aquí termina, aquí empieza lo otro, pero pues digamos que ahora se habla de un capitalismo financiero. Entonces, mi pregunta es si realmente esta posmodernidad no terminaría siendo la filosofía precisamente del imperialismo en la etapa en la cual, digamos, ya hablamos de un capitalismo financiero, sobre todo con la relación que tiene que ver con el proceso de atomización del individuo, en el sentido, digamos que de lo que se habla ahora, y es precisamente, digamos que la libertad del individuo en el sentido de su participación en el mercado, toda vez que no es solo una participación para comprar, sino digamos la ilusión que tiene el individuo de la participación objetiva, digamos en términos de producto, de mercancía, en la participación que puede realizar en el mercado precisamente a través de la innovación o a través del emprendimiento, creyendo pues que de alguna manera puede competir con los diferentes capitales que se desarrollan en el capitalismo. Entonces mi pregunta es si no sería pues finalmente esa posmodernidad que pareciera que fuera algo que existe y no existe al mismo tiempo, como si fuera algo que para unas cosas existe y para otras no. Mi pregunta es si directamente la posmodernidad no es y no ha venido siendo realmente la filosofía del imperialismo. Bueno, pues yo me atrevo a decir, digamos que la lógica neoliberal es la lógica posmoderna. Aparte porque pues cuando nos situamos
con el concepto neoliberal implica hablar de un desarrollo que se ha ido dando, se ha ido desplegando desde aproximadamente desde la década del 70 del siglo pasado, ¿cierto? Que poco a poco se fue dando eso de la implementación del libre mercado, ¿cierto? Del libre mercado en una nueva etapa diferente a las anteriores, con condiciones pues que sí cambian un poco el panorama, tanto porque antes el libre mercado también, digamos, hizo que la misma contradicción y la lectura de personas acerca de esa contradicción social llevara a desarrollar otro proyecto moderno diferente al capitalista, ¿cierto? A lo que voy yo es si la lógica posmoderna es la lógica liberal es la lógica posmoderna en el sentido de, como precisamente señala Marlon, es la individualización, digamos, para mí es una autonomía que no tiene como fundamento, o sea, no es una supuesta autonomía, pero es todo un accionar desde la irreflexividad dada desde el mercado, ¿cierto? Impulsada desde la misma lógica del mercado, de cómo usted, ciudadano del mundo, no solamente porque supuestamente la globalización está aquí con nosotros y entonces usted puede vivir en otro lugar diferente al país en donde usted nació cuando se le dé la gana. Es una hipersubjetivización de la realidad, porque la persona se cree el cuento de que tarde o temprano va a poder realizar ese tipo de sueños de vivir, de conocer otros países, de viajar fácilmente, pero se choca con la realidad con diferentes cosas que la realidad muestra en el sentido, por ejemplo, del papeleo o cuánto dinero necesita para eso, ¿cierto? Todo bajo el supuesto de, porque hay algo que ayuda y es que con la globalización se va desarrollando el proceso de la sociedad virtual, del Internet, en donde el Internet le hace tener la sensación de la proximidad con todos esos lugares lejanos a los que usted cree que tarde o temprano va a estar mañana. Pero llega ese sujeto con todos esos ideales, con todas esas creencias y se choca con la realidad cuando ve que no puede realizarlo fácilmente. Entonces eso genera una fricción de identidad, pues si es que se puede hablar de identidad en ese sentido, de los sujetos cuando no ven posible la realización de esos sueños. ¿Cómo así? Identidad en el sentido de que si hablamos de identidad de ciudadano global, pues eso se queda solamente en la ilusión porque cuando esa misma identidad se quebranta, se rompe cuando trata de realizar y hacer efectivo ese tipo de ideales, de sueños. Todo va, y esto Marlon me hizo acordar de algo que hablamos en el capítulo sobre qué fue, bueno, se me olvidó en su momento el nombre del capítulo, pero hay un capítulo en el que nosotros hablamos precisamente de la participación del individuo como ciudadano o que cree que ejerce libremente su individualidad como ciudadano, pero termina siendo consumidor en diferentes aspectos del mercado, en aspectos demasiado puntuales, que no genera realmente una integralidad como ciudadano en la participación en las diferentes capas de la sociedad o en diferentes campos sociales. Eso implica, por ejemplo, que hasta la política, y a esto voy con lo que mencionamos en uno de creo que fue el primer capítulo, es que hasta la política termina siendo pues expresión del mercado. Y es como precisamente hay un pequeño estante en donde desde el cual usted elige participar, y es el estante de las minorías. Usted en qué minoría se siente representado, y si se siente, y si es homosexual, se siente solamente representado por Claudia López por el solo hecho de que ella es también homosexual.
Entonces, ese tipo de cosas. Y no interesa lo demás, no interesa cómo Claudia López ejerce como persona pública o ejerce como política profesional o tecnócrata el resto de aspectos de la política. O sea, no interesa la orientación en torno a la política pública, por ejemplo. Lo único que interesa de la orientación en torno a la política pública es que supla su necesidad como minoría.